Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Esto es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Bien, las lecturas de hoy están marcadas a varias cosas, o especialmente a escuchar esa voz o escuchar esa palabra de Dios. La primera lectura habla como que el Señor va a mandar un profeta y que hable en nombre de Dios y que quien lo escuche será bendito, y que el profeta que hable, pero no en el nombre de Dios, sino que diga lo que Dios no le ha dicho o lo que dicen otros dioses, será reo de muerte. Y esto me parece muy interesante porque imagínense, ya en la época de Moisés habían falsos profetas, habían personas que hablaban dizque en el nombre de Dios, pero no era Dios el que estaba hablando. Entonces ya desde ahí se veía este problema. ¿Por qué lo digo? Porque quizás hoy en día muchas personas hablan en el nombre de Dios, pero la gran pregunta es: ¿será Dios el que los ha elegido? ¿Será Dios el que le ha dado ese poder, esa autoridad? Porque muchos dicen ser venidos de Dios, pero no lo son. Y ese es un problema de siempre. Miren la primera lectura. Les digo esto ¿para qué? Para que cada vez que ustedes escuchen ese profeta, traten también de indagar. A veces se confunde demasiado el pueblo de Dios y entonces uno dice una cosa, otro dice otra, entonces ya uno no sabe ni a quién hacerle caso. Yo siempre digo que quien siembra ese espíritu de división no viene de Dios. Uno tiene que ser muy cauteloso y uno tiene que ser muy cuidadoso
cuando uno va a decir algo y que quizás alguien ha dicho totalmente lo contrario, ¿sí? Uno tiene que decir, bueno, quizás este profeta, este sacerdote, así le enseñaron o así lo entendió. Pero muchas veces uno encuentra profetas o pastores que dicen, porque él está errado, porque así no es. Entonces, todas estas cosas destruyen y todas estas cosas dañan a la persona, dañan al hombre y no es bueno. No es bueno que lo hagamos así. Yo he dicho en videos anteriores que hoy hay una guerra en todos los sentidos. Hay una guerra política, hay una guerra por poder, hay una guerra por dinero, hay una guerra por territorio, ¿cierto? Hay una guerra por obtener el control y también hay una guerra religiosa. Estamos imbuidos o inmersos en una guerra en todos los sentidos. Lo triste es que la religión también está ahí metida. Hay una guerra por cuál es la religión verdadera. Entonces tenemos una guerra de religiones y a mí eso no me parece que eso venga de Dios. Eso no viene de Dios. Dios no quiere que entre nosotros nos dividamos y que estamos proyectando, ¿sí? El hecho de, o sea, de insultar al hermano porque está hablando en el nombre de Dios, pues yo no pienso que sea así. Más bien orar, más bien tratar de evangelizar más, pero no en esta guerra. Yo pienso que no es justo para nosotros este tema de la guerra y especialmente en la guerra religiosa. Tenemos que luchar por estos profetas, para que el Señor envíe estos profetas para que unan y no para que dividen. Yo no sé si nos damos cuenta de que a veces atacándonos a nosotros mismos no estamos consiguiendo que la gente se dé cuenta. Lo que estamos consiguiendo es que la gente se divida y no podemos eso. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de esto. A veces uno como sacerdote dice, no, porque el otro sacerdote no dijo tal cosa, porque ese de allá, o sea, y hablar mal de otro sacerdote o hablar mal de la predicación o contradecir otra predicación, tenemos que dar cuenta que eso se llama espíritu de división y eso no es espíritu de concordia. Uno tiene que ser más respetuoso. Entonces yo pienso que es bien importante que tengamos en cuenta esa parte. El Señor siempre suscita profetas, pero también vamos a ser cuidadosos qué tipo de profetas nosotros estamos escuchando y si nosotros somos profetas, cómo estamos llevando ese anuncio sin aplastar a los demás, ¿sí? No nos salgámonos de esa guerra religiosa. No, a veces yo siento que la gente se prepara para estudiar Biblia, para atacar. No, es que aprender Biblia no se hizo para atacar. Y hay gente que dice, me gusta escuchar estas clases de Biblia y todo, porque ahora sí yo puedo responder y yo no me dejo. O sea, esto no se hizo para atacar, esto se hizo para vivirlo. Si queremos ganar la guerra, ganemos una guerra desde la propia experiencia. Ganemos una guerra desde la propia vida, que los demás vean nuestra vida y se den cuenta de los cambios que hemos tenido. Esa es la mejor manera de ganar esa guerra. Hemos cambiado y por todos esos cambios, ¿sí? Todos esos cambios que hemos obtenido, ya eso es, a través de esos cambios. Esto es lo más importante. Entonces, pidámosle al Señor en este día que nosotros conservemos esa paz, conservemos esa unidad y alejemos estos espíritus de división. Hasta en nuestra propia familia hay espíritus de división, hay espíritus de poder, hay espíritu de guerra. Hey, salgámonos de ahí, salgámonos de esta tendencia a hacernos la guerra, de quién es el mejor, de qué familia es mejor, de quién tiene más poder. Salgámonos de esta guerra religiosa, familiar, no nos metamos ahí. Más bien pidámosle al Señor que en su nombre seamos siempre gente de unidad y de paz. Así que en este día todos vamos a ser profetas de unidad, profetas de amor, profetas de paz, pero no profetas de división. Y tratemos de sacar la religión de este espíritu de poder y de guerra en que está metido el mundo. Dios no tiene por qué estar ahí, saquémoslo de ahí. Nosotros tenemos que ser hombres de paz, que la guerra que se lleve sea una guerra interior, en búsqueda de la paz, en búsqueda de la tranquilidad, que ese sea nuestro lema y que ese sea el objetivo de nuestro día a día.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.